Levítico 23, del 9 al 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y segáis su mies, traeréis al sacerdote un gomer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote meciará el gomer delante de Jehová, y para que seáis aceptos, el día siguiente del día sábado la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Y su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina masada con aceite. Ofrenda encendidas a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino la 4ª parte de un hin. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Lo que he leído es una ordenanza que Dios le da al pueblo de Israel. Israel celebraba diferentes fiestas, entre ellas la fiesta de las primicias. Moisés recibe esta palabra estando en el desierto, para que se la transmita al pueblo de Israel. Y escuche bien esto, el Señor le dice: cuando entréis en la tierra que yo os daré. Quiero que puedas aprender esto. Él no le dijo ahora en el desierto. Él le dijo: cuando yo los introduzca en la tierra prometida. ¿Por qué no en el desierto? Porque en el desierto ellos no eran agricultores, no tenían tierra. En el desierto vivían de maná. Y yo quiero decirte algo muy importante que tienes que aprender hoy. Cuando Dios te introduce en el desierto, es para Dios enseñarte que tu desierto no es para siempre. Que tal vez te sientes frustrado en el desierto porque hay cosas que tú no puedes hacer, aunque en tu corazón está el anhelo de servir a Dios con todos tus bienes. En el desierto esto a veces se hace difícil. ¿Y qué hace el Señor? Te dice: te voy a introducir en la tierra prometida. Y allí entonces tendrás para servirme con libertad con todos tus bienes. Y es una promesa, pero una promesa con un pacto para siempre con el pueblo de Israel. Y hoy quiero enseñarte cómo era el ritual de las primicias. Porque no bastaba con traer los primeros frutos de la cosecha, del campo. No. El versículo 12 nos enseña que tenía que haber un sacrificio. Si no había ese sacrificio, no había un ritual completo de las primicias. ¿Qué hacían los hacendados? ¿Qué hacían? Tomaban las primicias y tenía que ser
conforme como estaba escrito en la ley. Tomaban la primicia, la llevaban al sacerdote, y cuando el sacerdote recibía todas las primicias, él tenía que terminar con un sacrificio de animal, para que todas las primicias del pueblo fuesen aceptadas. Exactamente, sin defecto. Ahora quiero que puedas notar esto acá. ¿Qué representaba ese animal, ese cordero sacrificado el día de las primicias? Ese cordero representaba a Jesús de Nazaret. A él representaba este sacrificio. Es por eso que vemos que Jesús muere y resucita el día domingo. ¿Por qué resucita ese día? Porque ese día es el mismo día en que se tenía que presentar la primicia. Y Jesús se presenta como la primicia de entre los muertos. Ahora, ¿me explico? El día en que los israelitas, entre marzo y abril, era este ritual, o cuando ellos presentaban la primicia, los primeros frutos de sus cosechas. Entre ese mes, el día en que ellos presentaban era el día siguiente del día de reposo, que era el sábado, para amanecer el domingo. Entonces, ese día en que ellos van a presentar la primicia es el mismo día en que Jesucristo resucita proféticamente para cumplir con el ritual de las primicias. ¿Por qué? Le quiero explicar esto. ¿Por qué es imposible que tú y yo podamos cumplir un ritual de las primicias de acuerdo a la ley de Moisés? ¿Sabes por qué es imposible? Porque tiene que haber un sacrificio de animales. Y ese sacrificio ya aconteció en la cruz del Calvario. Por eso es que usted no puede malinterpretar las Escrituras. Una cosa son los rituales y otra cosa son los mandamientos y la fe. Porque lo que usted hoy hace no es por la ley de Moisés. Porque si fuese por la ley de Moisés, usted entonces estuviese bajando a Jesucristo de la cruz y estuviese invadiendo, estuviera diciendo no a la muerte de Jesús. Ellos lo daban por un mandato. Ellos lo daban porque tenían una obligación. Y Dios también tenía una obligación. Que era, la obligación de Dios era bendecirles mientras ellos traían las primicias y cumplían con el estatuto. Ahora te digo algo muy importante, que dice Gálatas, que Jesucristo nos bendijo con toda bendición celestial, en toda bendición, ¿quién? En Cristo Jesús. Ellos lo daban por ordenanza, porque tenían que hacerlo, tenían una obligación. Pero usted y yo lo hacemos por gracia. ¿Sabes por qué? Porque la gracia nos lleva a estar agradecidos por los alimentos que el Señor nos da. Hoy usted y yo podemos traer la primicia de cualquier manera. En el Antiguo Testamento no era así. La ley no se lo permitía. Por ejemplo, usted es un profesor, un maestro, y usted, un profesor, un maestro, lo que sea, un abogado, y usted quiere traer su primer sueldo, su primera entrada de su negocio, su primera venta. Usted
la trae, no por la ley de Moisés, sino porque usted cree que está agradecido con el Señor porque Él es el que le da el sustento, su alimento. Sí, es un estatuto perpetuo. Ahora, ¿cómo se perpetuó? Muchas gracias. ¿Cómo se perpetuó esto? Se perpetuó en la gracia de Jesús. O sea, además esto siempre ha existido, las primicias siempre han existido. Si vas al Génesis, te encuentras a Caín y Abel trayendo las primicias. Exactamente, no era por ley. Entonces, acá aprendemos que nadie nos puede acusar. Nadie nos puede acusar. Porque hay unas personas que son muy estrictos con esto de las primicias y nos dicen no se puede traer las primicias porque eso fue en la ley. Sí, fue en la ley. Pero no, la ley no quita que en la gracia yo pueda ser agradecido con el Señor Jesucristo. La gracia, o sea, la ley no quita que yo pueda ser agradecido con mi Dios por lo que Él me da. Yo puedo llevar una ofrenda de primicias y no necesariamente tengo que estar bajo la ley. Así que nadie te puede acusar de violar la ley de Moisés, porque tú no estás violando la ley, porque no lo estás haciendo conforme a la ley, sino conforme a la fe que tú tienes en Cristo Jesús. Sí, conforme a la fe que nosotros tenemos en ¿quién? En Cristo Jesús. Esa es tu fe. No porque Él tenga que bendecirte, ya está escrito, Él te bendijo con toda bendición terrenal y celestial. ¿En quién? En Cristo Jesús. Su sacrificio bastó para bendecirte, pero tú eres agradecido, yo soy agradecido y llevamos las primicias al altar. Al que no le gusta, que no le guste, pero yo creo en la fe en Cristo Jesús. Amén. Levítico 23, del 15 al 21. Dice así: y contaréis desde el día que sigue el día sábado. ¿Qué día es ese? Como dice el 15, y contaréis desde el día que sigue el día sábado, desde el día en que ofreceréis el gomer de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Ok. Este versículo 15 acá nos enseña que el día en que se presentaba la ofrenda, que es el mismo día en que Cristo resucitó, se tenían que contar, ¿qué? 50 días para poder llegar a la fiesta de las primicias, que es conocido como el día del Pentecostés. ¿Y ahora entienden todo? Ese día Jesús resucitó. Ese día se entregaba el primer gomer de las primicias. Se contaban 50 días para hacer la entrega de las otras primicias. Y ese día es el día del Pentecostés. Todo se dio conforme a la Escritura. Y te das cuenta que la ley no invade la gracia. Porque todas estas cosas que se dieron se están dando conforme a la fecha de la ley. Pero al mismo tiempo está actuando conforme a la gracia. Ese día los hermanos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y contaréis desde el día que sigue al día sábado, desde el día que ofrecesteis el gomer de la ofrenda mecida.
7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día, sábado, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Desde vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocido con levadura como primicias para Jehová. Quiero que puedan notar acá, la única ofrenda con levadura que aparece en las Escrituras era esta. Las demás no se podía presentar o no se podía comer pan con levadura. En la única que aparece en las Escrituras es acá, en las primicias. Pero no era permitido en ninguna otra ofrenda del Antiguo Testamento. Ok, seguimos leyendo. Ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida en olor grato para Jehová. Y ofreceréis además un macho cabrio por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y de los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Ahora, conforme a la ley, se tenía que hacer estrictamente, como está escrito. Usted habla algo muy importante. Hay que recordar que los israelitas tenían un calendario muy diferente al de nosotros. Para ellos era el calendario, ¿qué? Solar. Y para nosotros, exactamente, gregoriano, es muy diferente. Me explico, la celebración para ellos era entre el mes de marzo y abril. Nosotros lo hacemos en el mes de enero como iglesia. ¿Pero por qué lo hacemos en el mes de enero? Porque no estamos bajo la ley. Exactamente. Entonces, la gente puede decir, pero es que no puede ser porque esto fue puesto de una manera diferente. Sí, pero ¿qué hacemos? Es el calendario donde hemos nacido, con el cual nos guiamos, y el Dios al que nosotros le servimos no está, a nosotros de la gracia, no nos permitió vivir bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, por eso es que usted tiene la libertad de hacerlo en este mes de enero. Usted no es agricultor y lo puede hacer tranquilamente. Les voy a explicar esto para que puedas entender. El apóstol Pedro y el mismísimo Jesús, si vamos a la ley, no estaban obligados a dar las primicias. ¿Saben por qué? Porque Pedro y algunos otros discípulos eran pescadores. Y Jesús era un carpintero. Y según la estrictez de la ley, lo estricto de la ley, tenían que hacerlo solamente los que producían en el campo. Ahora lo podemos hacer todos. Que tenemos que entender esto. Aunque Dios no tiene pacto con nosotros de acuerdo a la ley, tiene esto, mira, dice, el que siembra, lo dijo Pablo, no lo digo yo, Pablo lo enseñó, el que siembra poco, poco recibirá, y el que siembra mucho, mucho cosechará. Entonces, eso lo dijo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba enseñando que aunque nosotros, escúchenme, aunque nosotros estamos en la gracia, aunque no hay un pacto que Dios diga, hago un pacto con ustedes como lo hice con los israelitas, yo soy el Dios que mantengo la misma secuencia, aunque no sea de acuerdo a los rituales. Me explico, aunque no sea de acuerdo a los rituales de la ley, si ustedes le dan generosamente, generosamente van a cosechar. Entonces lo entendemos. Por ejemplo,
voy a ofrendar. Pero comienzo con una cosa antes de ofrendar, pero es que si doy esto, es como mucho, puedo darlo. Entonces, Dios esa ofrenda, aunque nos parezca, no es aceptable. No es aceptable. La disposición del corazón tiene que estar desde el principio. Caín y Abel dieron las primicias. Una ofrenda fue aceptada y otra no fue aceptada. ¿Por qué? Porque todo tenía que ver con el corazón. Les explico algo. En medio de las circunstancias, en medio de todo, ustedes saben que Dios les ha dado que comer. O sea, nunca nos ha desamparado. Entonces, nosotros estamos agradecidos con Dios por lo que Él nos da. O sea, lo que yo le doy a Dios, en la gracia, lo que yo le doy a Dios, aunque yo sé que Él sigue manteniendo las cosas, aunque no conforme a la ley o los rituales de la ley, yo lo doy no por ningún interés que Él me dé. No por ningún interés. Sí, pero hay el efecto de cuando tú das. Y nunca te vas al dador alegre. O sea, ahí está. ¿Con qué? Con alegría. O sea, no es con angustia, no es con dolor, no es con mezquindad. Tiene que ser de corazón. Entonces hemos leído que después de las 50 se presentaban otras primicias, se presentaban otros manojos, pero aquí había otro tipo de sacrificio. ¿De qué? De animales. Entonces debemos aprender esto para que nadie les venga a juzgar. No porque yo diezmo, porque usted diezma, porque usted da las primicias o porque usted forma de esta manera, usted está bajo la ley. Usted dice, yo no estoy bajo la ley, eso es imposible cumplir la ley. Yo estoy bajo la gracia. ¿No habéis leído la palabra como el Espíritu Santo se derramó en el día Pentecostés? Y era el día 50 que se tenía que cumplir el Pentecostés. ¿No habéis cómo murió Jesús? Le voy a explicar algo. ¿Ve? En los últimos tiempos hemos visto a personas que han atacado las primicias, las ofrendas. O sea, le han atacado. Yo respeto la forma de pensar de muchos. Pero si nosotros conocemos la Escritura, tenemos que entender que lo que tú llamas primicia no es de acuerdo a la ley. Eso, lo que pasa es que ellos tienen una mentalidad que solamente se podía hacer en el tiempo de la ley. Ese pacto fue con Israel. Ahora hay un pacto de gracia que es con los gentiles, que es con nosotros. Si nosotros lo hacemos por fe. No lo hacemos conforme a la ley, porque nosotros estamos bien claros que para hacer los rituales de la ley tenemos que bajar a Jesús de la cruz. Y nosotros nunca vamos a bajar a Jesús de la cruz. Entonces, eso, porque la gente te va a querer engañar, la gente te va a querer decir unas cosas que no lo puedes hacer porque está bajo maldición. ¿Quién te dijo que yo estoy bajo maldición? Porque haga algo que estuvo en la ley, pero no lo hago por la ley, lo hago por la gracia. Entonces, esa gente que nos acusa, usted va, cuidado con los TikTok, porque los TikTok te confunden, las redes sociales pueden confundirte. Vas a las redes sociales y comienzan los maestros de las redes. Comienzan los maestros de las redes sociales a acusarte. Ellos tienen razón en algunas cosas que dicen, pero hay cosas que ellos no han entendido conforme a la gracia. Deuteronomio 26, del 1 al 11, dice así. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habitéis, tomarás de las primicias de todos los frutos que saqué de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Irás al lugar que Jehová tu Dios escoja para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que esté entonces en funciones. Y les dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Y entonces hablarás y dirás delante de Jehová
tu Dios. Un arameo a punto de padecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí que he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejaré delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, y también se regocijará el levita y el extranjero que está en medio de ti. ¿Por qué los israelitas llevaban las primicias? Porque ellos tenían que hacerlo para cumplir con el recordatorio de los que ellos fueron. ¿Cómo fueron sacados de Egipto? ¿Quién fue su padre? O sea, para recordar lo que Dios hizo con ellos. Una pregunta, ¿nosotros vamos a recordar lo que pasó con nosotros en Egipto? No, nosotros no estuvimos allí. ¿Me explico? Pero ellos sí, los padres de ellos sí. Ahora, ¿por qué lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos por agradecimiento y porque vivimos en la gracia y porque tenemos fe. Nosotros lo hacemos por eso. Ahora, cuando yo traigo mi ofrenda al altar como primicia, o cuando lo trae la pastora, o cuando lo trae alguno de ustedes, ustedes lo dicen, lo que dicen es: Padre, gracias por lo que tú me das, y como agradecimiento a lo que tú me has dado, yo traigo mis primicias, como lo hacían los israelitas, pero no conforme a la ley, sino conforme a la gracia, creyendo que tú eres el que me bendice, no el hombre, no tu trabajo. ¿Tú sabes por qué ha pasado lo que ha pasado? A veces en esta nación nosotros nos decimos, ¿por qué pasó esto? Para que la gente aprendiera a depender de Dios. Porque la gente, el ingeniero decía, yo como porque soy ingeniero. El abogado, yo como porque soy abogado. El profesor, yo como porque soy profesor. Yo como porque yo me esfuerzo muchísimo. Y el Señor desde el cielo mirando decía, tú comes porque yo soy el que hago llover sobre la tierra para que los frutos produzcan. Si Él no hace llover, no hay alimento. Y eso tienes que entenderlo. No es por lo que tú eres, es porque Dios es el que te da los alimentos. Los peces crecen en el mar porque quien los hace crecer es el Señor. El trigo crece porque quien lo hace crecer es el Señor. Tú puedes ser un abogado, puedes ser un profesor, puedes ser un comerciante, pero te digo algo muy importante. Usted puede tener dinero en el bolsillo, pero si Dios no mandó lluvia para que los frutos se dieran, entonces usted con su dinero no puede comer. Porque tenemos que entender que dependemos es completamente de Dios. ¿Me explico? Los israelitas comieron en el desierto porque dependían de Dios. Tomaron agua en el desierto porque dependían de Dios. Tuvieron que golpear una roca para que saliese agua, para que ellos tomaran. El problema de la gente es que se olvida quién es su Dios. El problema de la gente es que se olvida qué pasó con los israelitas en el desierto. Quizás usted no tenga dinero para comprar, quizás las cosas no te están yendo bien, pero aunque estás en el desierto, no vas a morir en el desierto. Escúchame esto. Te digo algo,
Te digo algo, los que se murieron en el desierto no fue Caleb y Josué. ¿Sabes por qué? Porque mientras otros estaban murmurando, ellos estaban agradecidos con Dios. Mientras otros murmuraban por el maná que estaban comiendo, lo vieron como poca cosa. Ellos cuando iban a comer, le daban gracias a Dios. Todos murieron, su generación, los que estaban allí, los que murmuraron, todos murieron de aquella generación, pero los que fueron agradecidos entraron a la tierra prometida. Si te vuelves un murmurador por lo que tienes, nunca vas a poder entrar a la tierra prometida. Los que estamos aquí en esta mañana somos gente que le decimos a Dios, ¿cómo? Porque tú me das de comer. Tengo dinero porque tú me permites tenerlo, pero no por mi fuerza. ¿Y quién nos va a criticar por lo que hoy estamos haciendo o por lo que hoy se hace en este lugar? ¿Quién va a decir que estamos bajo la ley? Yo le digo a esa gente, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia y entiendo lo que Él dice. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, no os preocupéis por lo que habéis de comer mañana. ¿Sabe gente que se desespera por lo que va a comer mañana, por lo que va a comer en los próximos días? Yo le voy a explicar algo. Mira esta anécdota. Hay gente que dice, Dios no se mete en eso, en fiestas, en celebraciones, en nada de eso. Yo recuerdo que un 31 de diciembre, yo tenía la camisa, el pantalón, pero no tenía zapatos. Y eran como las 2 de la tarde. Iba a hacer las manos al cielo y le dije, tengo la pinta, pero me faltan los zapatos. Y no tengo para comprarlos. Tú eres mi Dios. A los minutos me llama mi hermano. Teléfono sonando. ¿Qué número de zapatos eres tú? O sea, ¿quién le dijo a mi hermano que yo necesitaba comprarme los zapatos? Si yo había cobrado de mi trabajo, pero no me alcanzó para los zapatos. Pero Dios sabía que me faltaban los zapatos. Y aunque era lo que una gente llama una fiesta pagana, y el Señor dijo, aquí todo el mundo se está vistiendo los impíos, y yo me voy a vestir a mi hijo. Un testimonio, tú sabes que nosotros hacemos la tradición de la comida. Y mi esposo y yo estábamos conversando y no teníamos para comprar pernil. Y él me decía, no, pero vamos a hacer una cotica pequeña, vamos a ver cuánto cuesta. Yo de hecho fui a la carnicería y pregunté, de 2 kilos. Bueno, yo me vine y yo le dije a él, bueno, mijo, pero tú me tienes que dar dinero para ir a comprar. No, espérate que no lo tengo. Y me han llamado un hombre que yo no conozco de Estados Unidos, me mandó un pernil de 16 kilos. Yo lo fui a buscar a su mamá y yo no podía porque el pernil era tan grande que parecía como un muchacho grande. ¿Quién hizo eso? Dios. Ahora, miren, para que usted comprenda y se le calle la boca a esa gente que se atreve a decir que lo que tú vives es su sistema religioso. No, porque tú vas a cenar en diciembre. Ahí está uno de los ejemplos. Dios dijo, todo el mundo va a cenar y tú no vas a cenar, que eres mi hija. Todo el mundo se va a poner ropa nueva y tú no te vas a poner ropa nueva, que eres mi hijo. ¿Se me explico? Mira, y quiero terminar con esto. Cuando yo comencé en el Evangelio, que era un muchacho, mi papá me daba dinero para que me comprara una galleta todas las tardes. Una galleta. Y eso era una costumbre diaria. Y yo agarraba el dinero y decía, esto no es mío, esto es de Dios. Constantemente, esto es de Dios. Esto es de Dios,
este es de Dios. Todos los días ese dinero que era mío, ahora no era mío sino de Dios. Pero pasaba algo, que si yo necesitaba algo, yo alzaba la cara al cielo, hablaba, y de repente llegaba un hermano y me decía, hermano Pedro, siento de Dios darle esto. Sacaba, se metía la mano en el bolsillo, sacaba y decía, toma, justamente lo que yo necesitaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te vuelves dependiente de Dios, agradecido con Dios, entonces Dios te va a honrar, porque tú estás sembrando. Y escuchen ustedes, yo sé que ustedes han vivido y se encuentran en un desierto y no pueden bendecir a Dios con todos sus bienes, pero habrá momentos en que Dios los llevará a la tierra prometida. Pero acuérdense de esto, no se olviden de que hay que servirle a Dios con todos los bienes, así como lo dijo Salomón. Exactamente, Salomón lo dijo, honra a Jehová con tus bienes. Si hoy le estás honrando, hónrale más cuando llegue tu día de bendición. Y vamos a darle gracias al Señor por lo que nos dio el año pasado, pero también por lo que nos va a dar este año. Amén. Porque nuestra dependencia es de Dios, no del hombre. No depende de las circunstancias. Depende es de Dios. Depende de Dios. Vamos a decirle, Señor, hoy hemos traído ante tu altar nuestras primicias, porque reconocemos que tú eres el que nos da el alimento. Tú eres nuestro sustento. Reconocemos que si no llueve, nosotros, aunque tengamos dinero, no vamos a poder ir a un supermercado, a un negocio a comprar. Reconocemos que tú eres el que le das la vida aún a los animales. Y si tú no le hubieses dado la vida a los animales, tú no nos dieses de comer entonces allí. Pero tú le das la vida aún a los animales para que nosotros comamos. Levanta tus manos al cielo. Porque tu Dios no te deja solo ni te dejará solo. Si los pájaros del campo no trabajan ni hilan, escúchame bien esto, pero tu Padre que está en los cielos las alimenta. Si hace crecer los lirios del campo, ¿qué no va a hacer contigo? ¿Qué no va a hacer contigo si tú eres su hijo, su hija? En el desierto, los israelitas no cambiaban de zapato, no cambiaban de ropa. ¿Y sabes por qué no cambiaban de zapato, de sandalia? Porque la Escritura dice que los sandalias o los calzados crecían juntamente con su pie. La ropa crecía juntamente con ellos. ¿Sabes por qué? Porque Él los vestía en el desierto.
Ayer, cuando tenías aquella ropa desgastada en tu cuerpo, cuando te vestías con aquellos zapatos que tenían huecos en la suela, había un Dios que estaba diciendo: solamente estoy esperando que me des gracia. Solamente estoy observando a que no murmures, porque yo tengo que cumplir mi palabra contigo. Y escúchame esto: no te puede faltar vestimenta, ni mucho menos te puede faltar alimento. Y le damos gracias al Señor por todo esto que Él nos da.